Brian, el escenario es todo tuyo. Ok, muchas gracias. Pues, como ya dijeron, mi nombre es Brian Lemus. Yo soy parte de GAP desde hace un par de años, tal vez, año y medio. Y pues a lo que yo me dedico es a básicamente desarrollar eh, eh, infraestructura como código y pues plataformas para el servicio de transformación de GAP. Y por eso es de que quisiera darle esta demo, más que todo como una forma de motivar, porque en este campo se utilizan varias cosas y muchas veces lo dan de una manera tan abstracta, bueno, que esto es muy abstracto, ¿verdad? Pero lo dan de una manera tan abstracta que no se sabe apreciar lo- la jugosidad que tiene todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que quisiera darles a exponer hoy. Lo que vamos a hacer es básicamente una implementación con infraestructura como código que nos va a permitir eh, crear un pipeline de continuous integration y continuous deployment de una forma automatizada. O sea, no solamente la automatización de todo el proceso de construcción de una imagen y puesta en marcha, sino también la infraestructura como tal. Pues para comenzar, voy a detallar un poco qué son las herramientas que vamos a estar utilizando. En este caso, tenemos todo lo que es la infraestructura base, que va a ser como, bueno, antes que nada, si tienen alguna pregunta durante todo este proceso, me la pueden hacer. Por tiempo, no es que pueda pues contestar todas, pero si ustedes tienen alguna duda, pues podemos ir aclarando. De cualquier manera, yo al final les voy a dejar pues mi repositorio, ahí está el código y con eso se pueden jugar si quieren. Eh, bueno, entonces lo que vamos a hacer es tener eh, diferentes tipos de lenguaje de infraestructura como código para poder ejecutar cada uno de estos procesos. Y como base tenemos que tener networking y, y para esto vamos a usar Amazon Web Services. Entonces, tenemos que tener una infraestructura base que viene siendo dada por una red de computadoras, ¿verdad? Eso es lo primero que necesitamos establecer para poder tener algo de este tipo. Luego, tenemos que tener bueno, la comunicación entre las redes y máquinas que nos permitan, que nos den ese poder de cómputo que necesitamos. Y luego posiblemente tengamos bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Este diagrama que está aquí es una representación de una infraestructura con alta habilitación, que es highly available, y que es a prueba de fallos, o que soporta fallos. Esto se da porque están en diferentes centros de datos. Cada una de estas columnas identifica un centro de datos y se tienen diferentes redes en esos distintos centros de datos que, si en dado caso uno de esos centros de datos pues prende fuego, pues se tiene una redundancia entre las aplicaciones que están proveyendo el servicio. Esta es una de las tantas ventajas que ofrece la cloud computing hoy en día y pues esto es una representación de eso. Ahora, esta abstracción de una red la podemos representar por medio de código y esto es a lo que nos permite hacer Terraform. Infraestructura como código se refiere a poder representar o poder plasmar en código lo que yo quiero como infraestructura de distintas fases, ahorita vamos a ver, y poder representarlo en código. Esto nos permite tener un mejor control, estandarizar ciertas cosas de parte de la infraestructura y al mismo tiempo mantener un estado que nos permita actualizarlo, parcharlo o destruirlo. Entonces hay diferentes herramientas, por ejemplo, hay infraestructura como código en el reino de Kubernetes o de otros tipos de, bueno, en Kubernetes, y estos son manifiestos llamados
charts. Y estos están representados en YAML. Pero al mismo tiempo tenemos infraestructura como código a nivel de infraestructura o de plataformas de cómputo que pues administran este tipo de cosas también. En este caso vamos a usar Terraform, pero hay distintas herramientas de infraestructura como código, el cual el objetivo es simplemente plasmar infraestructura en código. La forma en la que nosotros podemos trabajar esto es es modular. Entonces, yo aquí lo que tengo son diferentes archivos de infraestructura como código que me permiten representar lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy teniendo una representación de una VPC, una Virtual Private Cloud. Y aquí le estoy diciendo que solamente quiero un NAT gateway, quiero para que mis redes privadas tengan acceso a Internet, solo va a estar en una sola habitación para ahorrar costos. Voy a tener redes públicas, en donde voy a poner servicios públicos, y redes privadas. Entonces, si este bloque de aquí es un módulo, y los módulos están representados por otro código empaquetado en un llamado VPC en este caso, y este módulo pues tiene varias cosas. Tiene opciones que me permiten configurar mi red de la forma en que yo quiero, y esta representación que vemos aquí es simplemente la forma más estándar que podemos tener. Estándar puede ser, pero realmente sí está representando un diagrama como este. 3 zonas de habilitación, una subnet en cada una, públicas, privadas, con su NAT gateway y acceso a Internet. Entonces, todo eso está siendo configurado por un módulo de Terraform. Y de la misma forma, pues yo puedo ir construyendo distintos servicios y conectándolos unos entre otros. Entonces, por ejemplo, si yo ya hice mi módulo de VPC y yo sé que otros recursos van a necesitar mis redes privadas para poder ser puestos a funcionar en esa red privada. Entonces, las relaciones de infraestructura como código pueden ir de esta forma. Entonces, yo tengo una declaración de módulo VPC y ahora yo puedo venir y a otro distinto recurso que necesita mi VPC o información sobre mi VPC, pues lo hago llamar de esta forma. Y de la misma forma para mis redes privadas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, cada recurso que yo estoy declarando en AWS, puedo unirlo a otros. Y muchos recursos funcionan mucho en el mismo contexto en el que funcionan otros recursos. Entonces, nosotros podemos unir recursos que funcionan muy bien entre ellos y empaquetarlos para llamarlos módulos. Los resultados de, pues, los outputs de los recursos que hemos podido identificar o crear, podemos utilizarlos como entradas hacia otros recursos, y de esta manera se van uniendo cada uno de los recursos que tiene que estamos implementando en AWS, y los hacemos trabajar en conjunto. Todo eso crea la interacción de conexiones entre aplicaciones, infraestructura, poder de cómputo e incluso el código que estamos generando y AWS, para que nosotros podamos hacer funcionar aplicaciones. Entonces, el objetivo de todo esto es de que al final nosotros podemos tener una infraestructura bastante elaborada y garantizar de que esa infraestructura siempre va a funcionar de la misma forma, si se mantienen ciertos parámetros, ¿verdad? O sea, siempre utilizando las mismas versiones de proveedores, etc. Entonces, la forma en que Terraform puede hacer que esto funcione es que tiene dos cosas: los módulos que les acabo de explicar, y al mismo tiempo también proveedores que ofrecen la capacidad de poder deployar cosas en sus ambientes. Entonces, en este caso tenemos proveedores para AWS, Azure, Google Cloud y los módulos. Terraform es como que el catalizador o el sintetizador que ejecuta las cosas por medio del el API de AWS.
Em, Eso es la capa más básica de una infraestructura. Es la capa de redes y la capa de infraestructura que es necesaria para poder hacer que las aplicaciones funcionen. Entonces, esto que tenemos aquí es simplemente la base. Ahora necesitamos un motor que nos permita poder ejecutar aplicaciones. El motor, en este caso, podemos ejemplificarlo como Docker. ¿Dónde está Docker? Como un contenedor. Entonces, hay, en los últimos años ha habido mucha tendencia a poder crear microservicios. Y microservicios se refiere a programas tan pequeños que que solamente deberían ejecutar una cosa. Un contenedor o sí, una imagen de contenedor es una abstracción un poco más alta de lo que es una máquina virtual, porque tenemos máquinas de hardware físico, luego en ese hardware físico podemos tener máquinas virtuales y dentro de esas máquinas virtuales podemos tener contenedores que son otro tipo de máquina virtual, aprovechando los recursos que asignan a una máquina virtual. Esa es la forma en que funciona Cloud. Cloud son centros de datos inmensamente grandes que dividen el poder de cómputo de cada uno de sus computadoras y lo venden bajo demanda. Entonces, la capa más pequeña y lo que realmente es un software corriendo en muchos casos, es un contenedor que corre una cosa y que ejecuta una acción. Entonces, eso es la siguiente capa. Pero para poder llegar a tener un contenedor y que funcione a un nivel de escala grande, necesitamos poder orquestarlo de cierta forma. Entonces, ahí es donde entra Kubernetes. Kubernetes es una forma de poder administrar contenedores. Nosotros podemos asignarles propiedades a ciertos contenedores y definirlos de que ellos van a tener cierta actividad. Funcionan como computadoras, mini computadoras virtuales. Kubernetes tiene todo un sistema de networking interno que hace posible la comunicación entre contenedores y al mismo tiempo nos permite poder escalarlo y exponerlo al público. Entonces, la versión de Kubernetes, específicamente como un servicio de Amazon, se llama EKS, Elastic Kubernetes Service. Y eso es lo que nosotros utilizamos, o lo que vamos a utilizar en este momento para poder hacer que nuestro programa funcione. Como la ventaja de utilizar EKS, por ejemplo, es que ya es un servicio manejado por AWS. ¿Sí? Disculpa, nada más. Nos piden si puedes aumentar el tamaño de fuente Ah, de sí, Visual Studio. sí, ahí está. Ok, gracias. La ventaja de EKS es de que nosotros, los clústeres de Kubernetes tienen una arquitectura bastante complicada. Y lo que hace Amazon es encargarse de toda la infraestructura que implica el funcionamiento de Kubernetes como tal, y simplemente nos da el servicio que ya funciona y que ellos manejan y que nosotros utilicemos el clúster únicamente. Ahora, eso es la capa de orquestación o ejecución de programas. Luego tenemos cómo estos programas pueden ser desarrollados. El proceso de desarrollo de software implica muchas etapas, en donde el desarrollador, pues, escribe código, lo tiene que probar. Luego de que lo prueba, tiene que ser probado en un ambiente similar al de producción. Luego tiene que pasar por un proceso de quality assurance y luego pasa a ejecutarse en producción. Todo ese proceso anteriormente, y este es el mal concepto que se tiene de DevOps como tal, que simplemente se enfoca como en esto. Realmente todo lo demás también entra en juego, ¿verdad? Y esto es como que el diagrama más
ejemplificar que se puede dar de una cadena de Continuous Integration y Continuous Deployment. El proceso de desarrollo siempre va a empezar por construcción, por planificación, feedback, operativo, bueno, esto no está muy bien. Vamos a ver, no, okay. Plan, build, continuous integration, continuous deployment y continuous feedback. Entonces, el proceso de desarrollo siempre va a seguir estos pasos, donde se hace código, se prueba, se pone se pasa por distintas pruebas de calidad y después se pone a funcionar. Y el objetivo de pues, crear una cadena de CI/CD es poder automatizar cada uno de estos pasos y que fluya lo más rápido posible con el mejor orden posible. Entonces, muchas empresas han surgido para poder cubrir distintas etapas de este proceso. Por ejemplo, aquí tenemos los planificadores, o sea, Lucidchart, con las cosas que hice por ejemplo, este es Lucidchart. Cosas para planear. Luego, versionamiento de software y otras distintas herramientas que nos permiten ejecutar los programas. Luego, la integración, o sea, lo que se necesita para poder hacer pruebas unitarias de software, análisis de virus, por ejemplo, cosas que necesiten incluirse como parte de una construcción del software que se quiere utilizar en producción. Luego tenemos el área de deployment, que ya es ponerlo a funcionar, por ejemplo, en este caso en Kubernetes, y hacerlo y exponerlo al público. Y las áreas operativas, que es monitoreo, las bitácoras que los programas están enviando constantemente, reportando sus acciones. Entonces, esas bitácoras deben coleccionarse y encontrar alguna forma de exponerlas de una manera sencilla para que los desarrolladores puedan debuguear, puedan identificar errores, puedan saber qué es lo que está pasando en el sistema, ¿verdad? Y monitoreo de todo el sistema, las instancias, qué tan saludables están, la entropía del sistema. Todas esas partes de una infraestructura deben ser tomadas en cuenta para poder garantizar el buen funcionamiento. Entonces, lo que queremos hacer es todo esto. Es tener una infraestructura base, luego tener un sistema para poder correr nuestras aplicaciones, y queremos que estas aplicaciones puedan ser desarrolladas de manera eficiente y poder deployarlas a que funcionen a un sistema de cómputo. Entonces, Argo CD es lo que se conoce como una herramienta para poder poner en ejecución programas. Y funciona específicamente para Kubernetes. Lo que hace es de que nosotros tenemos un repositorio en donde tenemos una definición de cómo nosotros o nuestra aplicación necesita funcionar en Kubernetes. Y lo que hace Argo es sincronizar un repositorio de Git con lo que ese repositorio tiene declarado que tiene que hacer en un clúster de Kubernetes. Entonces nosotros vamos a tener un proceso de CI/CD que implica desarrollar, ponerlo en un repositorio. Este repositorio va a tener un mecanismo de CI/CD, en este caso GitHub Actions, y la imagen resultante se va a colocar en Amazon ECR. Luego, Argo CD va a conectarse al repositorio y va a identificar que existe un cambio. Luego ese cambio, pues lo va a reflejar en EKS. Como infraestructura como código, también tenemos Helm charts. Un Helm chart es manifiestos de Kubernetes declarados de tal forma que ordenan o pues sincronizan la orquestación de lo que se está haciendo. Los Helm charts pues son preempaquetados. Muchos proveedores de programas, incluyendo Argo, pues utilizan Helm charts para poder organizar mejor sus deployments y estandarizarlos de una manera más práctica.
Entonces, este es el Helm chart oficial de Argo CD. Y vamos a utilizar el proveedor de Helm de Terraform para deployar Argo CD. Y al mismo tiempo, yo necesito que infraestructura de la aplicación como tal también exista en AWS. Por ejemplo, aquí yo hice un módulo que se llama Gap Service. Y este Gap Service hace un repositorio de ECR para esto, un récord de Route 53, pero no lo vamos a usar. Un service account en Kubernetes para que Kubernetes sepa que existe un servicio y podamos asignarle cosas como permisos, bueno, permisos más que todo, es para eso se utiliza un service account. El secreto de service account y un cluster role binding que sirve para otra cosa. Entonces, yo necesito cierta infraestructura también para que mi servicio pueda correr, aparte del programa como tal. O sea, todo alrededor del programa existe una infraestructura que posiblemente sea específica para ese programa, para que pueda correr de una forma adecuada. Entonces, yo por tiempo ya había deployado toda la infraestructura. Tengo la VPC, que es la VPC, y el clúster de Kubernetes. Entonces, ahora lo que voy a hacer es poner la infraestructura a la aplicación y deployar Argo CD. Y pues solo es de hacerlo así. Entonces, TerraGrunt es como otra capa de Terraform que me permite administrar el backend. El backend es en donde se guarda el estado de Terraform para que el código que yo estoy haciendo pueda ser comparado con la infraestructura que existe y hacer la sincronización del estado. Entonces, si ahorita que yo acabo de descomentar Argo CD y la infraestructura para la aplicación, entonces yo voy a tener un listado de lo que mi Terraform update va a hacer, porque está comparando el estado, mi estado local y el estado remoto. En este caso me dice que voy a instalar Argo CD, que va a obtener un secret, un Route record, el cluster role binding y el service account, que es todo lo que yo quiero. Entonces yo le doy yes. Y Terraform va a sincronizar los estados, tanto en infraestructura de Kubernetes como en infraestructura de AWS. Y luego me va a sacar un resultado. Entonces, lo que acabo de hacer es básicamente esto. Voy a deployar contenedores en Kubernetes. Los siguientes pasos, vamos a ver. Sí. Entonces, ahorita lo que está haciendo es crear mi Helm chart de Argo CD. Yo ya tengo cierta infraestructura que aquí. Vamos a ver. Este es el output de la infraestructura que creé inicialmente. Entonces, yo tengo un rol de AWS que me va a permitir acceder al clúster. Como parte de la configuración de AWS o de EKS, yo le digo que mi usuario de AWS sea uno de los administradores de Kubernetes. Entonces, lo que hace, la forma de hacerlo es que se crea un rol de administradores. Pueden haber distintos roles que tienen distintas atribuciones de funcionamiento de EKS. Entonces, lo que voy a hacer es añadir un nuevo clúster a mi configuración de Kubernetes local. Esto me va a permitir poder acceder al clúster. kubectl es una herramienta para poder administrar Kubernetes. Y me dice, bueno, yo quiero todos los pods. Pods se refiere a un grupo de contenedores, a uno o un grupo de contenedores. Esta es la división más pequeña que existe en Kubernetes. Pero si yo le doy get pods en todos los namespaces, entonces puedo ver de que tengo mi ingress controller, nodos,
un Site Manager y Argo CD, que es el que a mí me interesa. Entonces, aquí yo ya tengo corriendo Argo CD. Puedo exponerlo públicamente, puedo acceder de distintas formas a Argo CD. En este caso lo vamos a mantener simple y vamos a acceder directamente al servicio de Kubernetes, corrernos al namespace de Argo CD. Entonces aquí me dice que el servicio, yo necesito este servicio, porque es el que me da el ambiente gráfico de Argo CD. Entonces yo me quiero conectar a este servicio. Entonces yo le voy a decir que mi comando XSTL que haga un enlace entre el puerto 8081 con el puerto 80 del contenedor que está corriendo en Kubernetes y que el servicio que yo quiero acceder es App Server. Entonces este comando me va a permitir conectarme a este puerto por medio de mi enlace local. Si yo vengo aquí y le doy acá, va a sacar que tengo que es not safe, pero porque así es el programa, pero no importa. Entonces, esto ya es la interfaz gráfica de Argo. El usuario por lo general es admin y tiene una contraseña. Entonces, los programas de Kubernetes o Helm charts de Kubernetes por lo general hacen secretos dentro de Kubernetes. Y aquí podemos ver que este secreto de Argo CD, Initial Unit Secret. Entonces, este secreto de aquí es el que me permite obtener la contraseña que se le asignó dinámicamente a Argo, administrador de Argo, al momento de crearse en el clúster. Get secret. Llamo. Y esto es un string que está encriptado en base 64. Y le voy a decir que lo quiero decriptar. Entonces, esta es la contraseña. Y la contraseña, yo puedo acceder a algo. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí yo ya tengo mi Argo CD corriendo. Esto me va a servir para poder hacer el deployment a Kubernetes. Y ahora lo que necesito es una aplicación. Entonces, esto es la infraestructura. Ahora vamos a simular el proceso de desarrollo. Yo tengo otro repositorio aquí. Se llama Argo. Entonces, aquí, lo que tengo es una aplicación web sencilla. O sea, es una página web estática. Y tengo también una configuración de GitHub Actions. GitHub Actions es un proveedor de una herramienta para poder hacer Continuous Integration y Continuous Deployment. Es una herramienta que nos permite hacer cosas de una forma programática. Entonces, yo en GitHub Actions estoy diciendo que en mis pull requests, o cada vez que yo haga push, o en un pull request en mi branch de main, yo quiero que me haga el checkout del repo, o sea, que descargue el repositorio en una máquina Ubuntu, que me configure, yo tengo mis credenciales en GitHub Actions, y que configure mis credenciales de AWS, que haga un login a ECR en la cuenta con mis credenciales y que luego haga un build and push de un contenedor de Docker de esta aplicación. El contenedor de Docker se va a crear por medio de estas dos sentencias. Es bastante sencillo y lo que hace es simplemente con el usuario, bajo los permisos del usuario de www.data,
yo voy a copiar todo mi directorio web y lo voy a colocar en user local apache htdocs, que es la carpeta en donde esta imagen de Docker, que es Apache, eh, es donde coloca donde va a buscar todos los archivos HTML para poder representarlos en una página web. Este es el servidor web y yo le estoy poniendo los archivos en la carpeta del servidor web. Y luego tengo esta declaración de Argo en donde yo le especifico cuál es el repositorio en donde están localizados mis manifiestos de Kubernetes, y le estoy diciendo de que utilice el clúster local de Kubernetes, porque como está instalado en Kubernetes, en el mismo clúster, entonces yo lo puedo definir, bueno, utilice este clúster. Y esto se va a encargar de sincronizar mis manifiestos. Este es el manifiesto de mi aplicación. Entonces yo aquí le estoy diciendo que mi aplicación se llama website y que el contenedor que tiene que correr es este. Y voy a crear un servicio asociado a ese para que yo pueda accederlo después. Entonces, estas son es una aplicación bastante sencilla, pero es lo que implica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pues ahora yo voy a hacer un push a esta aplicación. Y este repositorio, como ya tengo este archivo, este GitHub Actions demo, entonces GitHub automáticamente va a ir a buscar esta carpeta y este archivo YAML y va a ejecutar cualquier cosa que vea ahí en GitHub Actions. ¿Por qué no corre? Pues aquí hago el push al main y automáticamente va a iniciar un proceso de construcción. Y pues me va a mostrar las distintas etapas que yo tengo declaradas aquí. El checkout, credentials, login to ECR y luego la construcción. Entonces, aquí está el setup, es donde ejecuta una imagen de Ubuntu para poder correr mi requisición. Le hace el checkout a este repositorio, a este mismo. Luego ejecuta actualiza credenciales utilizando las credenciales de AWS que yo le asigné. Hace un login a ECR. ECR es el repositorio de contenedores de Docker de AWS. Y luego empieza a construir la imagen. Simplemente baja el HTTPD, luego copia los archivos que yo quiero y de último hace el push al repositorio al cual se autenticó. Y eso es todo. Básicamente, ya está en ECR. Entonces yo lo que yo puedo hacer es venir y decirle, este es el tag que yo le estoy asignando a mi imagen, que es un hash que se genera automáticamente con cada trabajo de estos. Con cada action se crea un hash y ese hash es único y por lo tanto es una buena forma de poder distinguir el tipo de los contenedores que se crean en una forma, en un dado cierto, en el tiempo dado. Entonces, yo aquí, en mi deployment, en mi manifiesto de Kubernetes del programa para ejecutar, yo ya tengo mi repositorio de ECR y ahora lo que quiero hacer es cambiarle la imagen. Lo hago manual, o sea, todo este tipo de cosas se pueden automatizar bastante, pero lo hago manual para que sea un poco más entretenido. Bueno, entonces, con Argo CD, yo puedo venir y configurar mi aplicación con esta sentencia de aquí. Entonces voy a regresar a Argo CD.
y le voy a decir que quiero una nueva aplicación. Esta aplicación me va a pedir ciertos parámetros, pero yo lo voy a editar como llaman. Y lo coloco de esta forma. Entonces, website Argo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el source repository, que es también este mismo. Este mismo. Y este es el archivo este. Y lo que le queremos dar a Argo CD son estos dos archivos para que los pueda sincronizar. Entonces, aquí le digo que está en head y el path es dev, o sea, este path. El destino va a ser el mismo clúster de Kubernetes y ya. Entonces, le doy create. Argo CD va a intentar deployar mi aplicación si le es posible. Y aquí, pues, aparentemente ya lo hizo. Yo vengo y le doy un get box. Yo aquí ya tengo mi website corriendo. Y me dice que tiene 27 segundos corriendo. Yo le puedo dar un get service también. Puedo ver que mi aplicación está corriendo en el puerto 80. Entonces yo puedo venir y hacer un port forwarding. Esta vez voy a ligar mi puerto 8081 con el 80 de mi aplicación. Yo puedo venir aquí y darle al 8081 y voy a ver mi aplicación que dice algo así, Cloud First. Entonces, ahora, el objetivo de todo esto es que yo pueda automatizar las cosas lo más posible, ¿verdad? Entonces, para poder ejemplificarlo, podemos hacer una modificación a esto. Entonces, Fest. En vez de poner el Cloud Fest, le voy a poner el Cloud Fest Brian. Y lo que necesito es poder actualizar mi aplicación. Pues vamos a volver a ejecutarlo. El actions tiene que ser triggerizado automáticamente. Ya terminó. Entonces aquí yo puedo, obviamente no está automatizado, pero yo puedo ver aquí cuál es el tag que me asignó mi trabajo. Y ahora yo puedo venir y actualizar mi deployment para la nueva imagen que debería tener el cambio. Entonces lo voy a pushar para que algo pueda verlo. Y ahora esta imagen tiene que estar configurada aquí. Vamos a ver. Aquí. ¿Qué es esta? Argo CD automáticamente va a intentar sincronizarse dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, pero nosotros podemos darle sincronizar de una vez. Y eso va a provocar que compare si existe una nueva versión y efectivamente existe una nueva versión, así que la va a intentar colocar. Vamos a ver. Tiene 18 segundos y si yo le doy un describe, pues, puedo ver que es la misma imagen que le coloqué. Y si yo vengo, le doy aquí. Y le voy a refrescar a esto. Ahora dice Brian. Entonces, los siguientes pasos realmente sería automatizar este cambio que yo estoy haciendo aquí, para que luego, como una siguiente acción de GitHub Actions, yo pueda venir y decirle, bueno, ahora actualice
este archivo de aquí con la imagen que me está asignando aquí, esta. Y de esta forma, de una forma automática, luego no recuerdo cuál es la configuración de esto, vamos a ver. No recuerdo, creo que son unos minutos. Luego de unos minutos, Argo CD automáticamente va a detectar el cambio y va a sincronizar los cambios con el clúster. Muchas de las ventajas que tiene esto es básicamente la interfaz que ofrece y las capacidades que ofrece para poder administrar las cosas, porque se pueden definir ciertas formas de hacer deployments dependiendo de qué tipo de aplicación sea. O sea, es muy flexible. Y ya, eso es básicamente todo lo que tenía para enseñarles. Solo como que un pequeño glimpse de cómo funcionan este tipo de cosas tras bambalinas y las herramientas que se tienen que utilizar, la lógica que tiene que llevar todo, ¿verdad? Porque todo esto está montado una cosa encima de otra, por lo tanto el diseño de cómo la infraestructura tiene que pegarse a la aplicación para que funcione de cierta forma, tiene que ir diseñado desde el inicio. Por eso es de que muchas personas hablan de DevOps como la unión entre Operations y Development, pero realmente no es así del todo. Lo que es realmente es una forma de crear estándares y procesos que faciliten el proceso de desarrollo. Es una forma integral de ver todo el proceso y también la ejecución de los programas. Y ya, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta. Bien, muchas gracias, Brian. Y chicos, ¿alguna pregunta? Pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. ¿Alguna consulta que tengan? Yo tengo una. Sí, claro. Brian, una pregunta. ¿Cómo manejarías los secretos en ese ambiente? Los secretos me refiero a credenciales así, como que utilizarías. Sí, yo sé que no lo vimos, pero... Sí, pues es una pregunta bien hecha porque se utiliza bastante. Yo en el pasado he utilizado mucho una plataforma que se llama Vault, que también es de la familia de HashiCorp, que es los que hacen Terraform, y obviamente está bien integrado, ¿verdad? Entonces, Vault provee un Helm chart que se puede instalar en Kubernetes, y por medio de Vault, Vault utiliza una forma de autenticación de la misma forma que se utiliza, que funciona AWS, que es por Role-Based Access Controls. Entonces, estos Role-Based Access Controls definen políticas, luego estas políticas se asignan a roles, y esos roles se pueden atribuir a distintas entidades, ya sea cosas o personas, ¿verdad? Entonces, por medio de Vault, lo que yo hago básicamente es agarrar mejor, tal vez, sí, lo voy a enseñar. En este aquí, por ejemplo, yo agregaría otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo a este Service Account tiene una integración que se le puede colocar, una integración. Vault tiene una integración para Kubernetes que por medio de un Service Account yo le puedo dar permisos a una aplicación para que pueda generar un token de Vault que le permita acceder a ciertos secretos. Entonces, por medio de este Service Account, yo se lo asigno al pod y el pod va a tener esa autorización. Entonces, en el momento en el que el pod inicia, por ejemplo, aquí, yo le puedo poner un entry point. Y ese entry point puede ser secrets. Y esos secrets.sh lo que puede hacer es conectarse a Vault utilizando un token, y ese token le va a permitir acceder solamente a los secretos a los que tiene utilizado. Esa es la manera más práctica que puedo ver yo. Otra cosa es de que también se puede integrar AWS Secret Manager para poder hacer la misma función con una distinta implementación. O pues se pueden utilizar los secretos de Kubernetes, pero como ya ves, o sea, no es como que están muy seguros ahí tampoco, ¿verdad? Si alguien tiene acceso al clúster, también va a tener acceso a los secretos.
y eso. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro. Muchísimas gracias, Brian. Ya, claro. ¿Alguna otra? Pues muy ¿Alguna bien. otra duda? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces creo que con eso estaríamos por hoy.